Eh, a ver, leo el chat, algunos que están saludando. Bueno, mando un saludo a todos los hermanos que están conectados y bueno, los amigos de la radio, les mando un saludo, un abrazo. Quiero mandarle un saludo también a Adriana, que está cumpliendo años. Adriana, nuestra amiga Adriana de la radio, le mando un fuerte abrazo, un saludo, que el Eterno te bendiga grandemente, Adriana, bendiciones. Así que bueno, en este hermoso día recordamos y te deseamos que Dios te bendiga grandemente, amén. Y bueno, y saludo a todos los hermanos que están conectados, Pedro, Paola, Mabel, bueno, algunos que no recuerdo quizás por primera vez, pero les mando un saludo, les doy la bienvenida. Clementina, Aida, que Dios les bendiga ricamente. Y aquí estamos nuevamente para compartir en este día de la porción de la Torá de esta semana. Amén. Me gustaría que me confirmen si se escucha bien y si se ve bien. Se escucha muy bien. No sé si escuchás vos acá atrás mi coro que tengo. Sí, sí, De la sí. banda. Se escucha bien. Así que está todo normal entonces. Sí, se escucha perfecto. Sí. Hoy, Ahí está Perico también. mirá vos, están contentos. Están todos contentos. Qué Hicimos bueno, tareas, hermano. así que ellos compartieron también. El pan, la salada. Bueno, muy bien. Bien, Freddy. Bendiciones. Bueno, confirmame si se ve bien la pantalla, ya que estoy compartiendo ahí la Biblia. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve bien. Muy bien, gracias, Pedro. Bendiciones. Bueno, entonces, a full los loritos. Sí, bueno, dice que cuando se está nublado así, a veces están más, más activos, ¿no? Más cantan, gritan, ¿no? No sé cómo llamarle. Hablan entre ellos, ¿sí? Estos están activos todo el día, Freddy. Los días nublados, lo que hay sol también. Mirá, bueno. Bueno. Bueno, hermano, entonces voy a hacer ya una breve oración para estar comenzando en este día, esta hermosa porción. Venimos con esta porción, la historia de la vida de Joseph, esta hermosa historia que nos trae tantas, digamos, enseñanzas, así que vamos a orar. Padre eterno, en esta hora, una vez más, nos has permitido poder estar conectados con los hermanos, Dios mío, a través de la radio, a través de internet. Dios mío, te rogamos, te ruego, Padre, que tú me estés dando gracias, Señor, y tu favor pueda estar conmigo en este momento para hablar de tu palabra, Dios mío, de aquellas meditaciones, pensamientos que tú has puesto en mi corazón, yo pueda fluir, Dios mío, y que tu Espíritu Santo pueda poner en mí de todas aquellas cosas que he podido captar en esta porción, Dios mío, que pueda transmitirle a mis hermanos conforme a tu perfecta voluntad, que tú puedas, Señor, sacar el pan de la Torá, Dios mío, que puedas enseñarnos a través de la vida de estos hombres, Señor, de estas mujeres, Dios mío, de los hombres de tu palabra, Dios mío, que todo lo que tú has puesto en la Escritura es para enseñarnos, edificarnos, Señor, para inspirarnos, para corregirnos, Padre, para nutrirnos, Señor, Dios mío, de fuerza, Dios mío, en nuestro caminar diario, en nuestro peregrinar, Dios mío. En el nombre de Yeshua, te damos gracias por tu Torah, Dios mío, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bien, hermanos. Estamos viendo entonces esta porción, se llama Miketz, ¿sí? Que esta porción se puede dar lectura en Génesis capítulo 41, del verso 1 al capítulo 44, verso 17. ¿Sí? Todavía, bueno, hoy avanza en la historia de Joseph, de José, esta hermosa historia, ¿no? Y bueno, Miketz significa al final,
o al cabo, ¿no? Y estaba meditando en esta frase, ¿no? Y aconteció que al final, ¿no? Sí, obviamente que eso tiene un contexto, se refiere a los 2 años desde que José le interpretó el sueño al copero, al copero y al panadero. A partir de ahí pasaron al final de 2 años, ¿no? Pero la expresión que lleva el nombre de esta porción, que es Miquetz, al final. En esta porción vamos a ver que José pasa de lo más bajo, de estar después de 12 años en total que estuvo en la cárcel, pasó a lo más alto, digamos, a un lugar de autoridad, un lugar donde finalmente él alcanza esos sueños que había tenido. Él cumple después de un proceso de Dios en su vida, él puede alcanzar. Entonces, si hablamos del final o de lo que acontece al final, podemos hablar y meditar a través de esta porción de aquellos propósitos para los cuales el Eterno nos llamó, ¿sí? Para aquellos propósitos para los cuales el Eterno nos envió a esta tierra, a este mundo, ¿sí? Nos envió y nos hizo nacer, y entender que aunque en determinados momentos de nuestra vida no entendamos lo que está pasando o por qué ni para qué, y las cosas parezcan confusas, y podríamos caer en la trampa de caer en la victimización, o en la queja, o en el odio, o en el resentimiento, y en tantas cosas que podemos analizar la vida de Joseph y esta porción y la anterior, pero sin embargo él no se dejó atrapar por el odio, por el rencor, no se dejó caer presa de ninguna mala actitud que podría haber truncado este final glorioso, ¿no? O que podría haber abortado la misión de Dios para su vida, ¿sí? Entonces quiero compartir esta porción enfocado en el propósito final, ¿sí? Nosotros no debemos, Dios utiliza medios para conseguir este tipo de finales. Y esos medios, nosotros nunca debemos confundirlo un medio con un fin, ¿sí? Dios tiene diferentes medios para procesar nuestra vida, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras imperfecciones, y que además a través de esos procesos Él nos va a catapultar, como decía, a Dios desde lo más bajo hasta lo más alto, ¿sí? ¿En qué momento? ¿Cuándo? En el momento, en los tiempos de Dios, ¿sí? En ese momento de repente que Dios, que llega el momento, nosotros no sabemos el día, la hora, ¿no? Entonces no sabemos de muchas cosas, no sabemos el día ni la hora, pero el Eterno está trabajando, el Eterno está obrando en nosotros. Y bueno, voy a intentar compartir muchas de las cosas que he leído, que he observado, que me han bendecido a través de esta porción, para que nosotros, que quizás muchos de nosotros estamos en el medio del proceso, o estamos en estos 12 años, ¿sí? Donde estamos quizás en lo más bajo algunos, está en este proceso donde hay un sinfín de cosas que te han venido pasando y no entendés por qué te están pasando, por qué me están pasando estas cosas, para qué. Bueno, aquí en esta porción Dios revela en la vida de José para qué era, ¿sí? ¿Por qué era? Pero esto no fue entendido. Recién ahora uno puede entender, cuando llega a esta instancia de la historia de la vida de José, uno puede empezar a entender los por qué, los para qué, ¿no?
Entonces, qué tremendo, hermano. Entonces, bueno, dice en Génesis 41, verso 1, dice así: y aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño, y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas y parecían en el carrizal. Pero he aquí otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron a las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón despertó. Verso 5. Se quedó dormido y soñó por segunda vez. Y aquí que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña. Y aquí que 7 espigas menudas y quemadas por el viento solano brotaron después de aquella. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó y aquí era un sueño. Y sucedió que por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó llamar a todos los adivinos de Egipto y a todos sus sabios. Y Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. ¿Sí? Entonces el jefe de los coperos habló al Faraón diciendo: quisiera hablar hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó con su siervo y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño, y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se los contamos, y él nos interpretó los sueños, a cada uno interpretó su sueño. Y aconteció que tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón a mi puesto, pero al otro lo arcó. Entonces Faraón mandó llamar a José, y ahí viene el de repente, ¿no? Y acá viene al final, ¿no? Este era el propósito. Aquí se revela el objetivo por el cual José había estado pasando todo este proceso. Entonces al final de estos 2 años, entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo, ¿sí? Fue algo repentino, algo rápido, algo así, rápido. Y lo sacaron a prisa del calabozo, y después de afeitarse y cambiarse su vestido, vino Faraón. Bien, hasta ahí por ahora la palabra, ¿no? Entonces, esta idea, hermano, que después de cumplir un proceso, estamos hablando de 12 años de prisión, pero hubo algunos años más mientras él estuvo sirviendo en la casa de Potifar, así que primero fue vendido, ¿sí? a los madianitas, ismaelitas, los vendedores. Ellos lo vendieron a Potifar, estuvo como sirviente en la casa de Potifar hasta que fue acusado, ¿sí? Fue difamado y fue a prisión 12 años más. ¿Sí? Entonces, este proceso largo, ¿sí? que pasó de estar en lo de Potifar a la cárcel, termina aquí abruptamente con este suceso, ¿no? Después de 2 años de haber interpretado el sueño al copero, ¿sí? Y al panadero. Pero bueno, eso dejó un testimonio de que él tenía un don para poder interpretar los sueños, lo cual lo catapulta, ¿sí? Entonces, podemos analizar en esta hora esto, estaba meditando en esto específicamente. Las situaciones, o como dije la otra vez, el laberinto de la vida que a veces nos toca pasar, hasta que finalmente podamos alcanzar, al final podamos alcanzar los propósitos de Dios, los objetivos, las metas para las cuales Dios nos envió a este mundo. Y entiendo claramente que a cada uno de nosotros Dios nos mandó a... bueno, de acá podemos aprender tantas cosas, hermano. Dios nos manda a esta tierra con un propósito, ¿sí? Como vemos en la porción anterior, cuando José
nos habla de José, soñador, que cuenta sueños, que genera este fastidio, este malestar entre sus hermanos. José no era perfecto, ¿no? Entonces Dios Dios no busca hombres perfectos para encargarle sus propósitos. Primeramente podemos ver que Dios no busca personas perfectas. Dios busca personas, ¿sí? Personas que tienen imperfecciones, que tienen diferentes tipos de cosas que necesitan mejorar, cambiar, crecer, ¿sí? Así que tranquilo, hermano, porque no tenemos que ser perfectos para que Dios nos hable, no tenemos que ser perfectos para que Dios nos elija para un gran propósito, sino que estamos tan contentos y agradecidos al Eterno, porque a pesar de nuestros errores, nuestras faltas, nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros malos impulsos, a pesar de nuestros miedos, nuestros temores o no sé, el mal carácter o el carácter fuerte que podamos tener algunos u otros, el Eterno nos llama y nos da un propósito, nos da un sueño, nos da una meta, ¿sí? Y aunque tengamos sueños, podemos estar tranquilos que Dios nos va a capacitar, Dios nos va a procesar, Dios va a trabajar en nosotros para que podamos alcanzar esas metas, ¿no? Entonces, para eso viene el proceso. Y estaba en el Salmo 37, dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, ¿sí? Bueno, esto me estaba pensando, ¿no? Estamos considerando en esta porción a Joseph, que fue probado, fue íntegro, sí tuvo ciertas cosas que hablamos el otro día, quizá era fanfarrón, o quizá era, cuando contaba su sueño, si bien lo hacía con alegría, porque estaba contento con lo que había soñado, pero también era quizás, al ser el niño mimado, el chico predilecto, entonces lo hacía con con una actitud de altivez que generaba fastidio en los hermanos. Y bueno, y entonces eso lo fue llevando a un proceso, ¿no? Pero cuando él fue probado, como hablamos la porción pasada, cuando él fue probado, él traía mal informe de sus hermanos al padre, cuando él fue probado en aquellas cosas en las que él también habló de sus hermanos, él fue probado y fue aprobado porque cuando fue probado por la mujer de Potifar, él salió corriendo, él salió vencedor de esa prueba, ¿no? Él no cayó en la tentación y fue íntegro, ¿sí? Entonces dice esta palabra, por eso es bueno considerar, analizar estas historias y analizar estas personas, porque como dice este salmo, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Ahora dice acá, como se llama esta porción, Miqués, ¿no? Al final, ¿sí? Esto no quita bueno, que antes de llegar a ese final, a esa meta, vamos a pasar diferentes situaciones difíciles de entender, ¿sí? Situaciones límites, situaciones críticas donde vamos a pensar que Dios nos abandonó, que Dios no está con nosotros, pobre de nosotros, todos me odian, nadie me quiere. Entonces, un montón de situaciones fuertes, pero debemos entender siempre, no desesperarnos, no perder el control y siempre acudir a Dios en oración para que Él pueda terminar como el alfarero, que pueda terminar de formar ese barro, ¿no? Como el barro que está en las manos del alfarero, así nosotros podemos dejar que Él pueda moldear nuestras vidas. En Salmo 105 expresa un poquito lo que vivió José, dice,
Salmo 105, 17. Envió un varón delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Y acá está alguna de las cosas que vio José. Afligieron sus pies con grillos. ¿Sí? O sea que José fue puesto en situaciones de aflicción. Dice, en hierro fue puesta su alma. Bueno, en otra versión dice que fueron puestas cadenas fue sujeto a cadenas, ¿no? Que eso hace referencia al hierro, ¿no? Entonces fue encadenado, ¿sí? Hierro, algo, no sé, humanamente difícil de romper, ¿no? Entonces fue puesto en una aflicción, fue puesto en cadena, ¿sí? Hasta que se cumplió su predicción. El vaticinio del Eterno lo puso a prueba. El rey envió y lo soltó. El soberano le abrió la prisión, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que disciplinara a sus príncipes como él quisiera e hiciera sabio a sus ancianos. ¿Sí? Pero para llegar a esta última instancia, debemos entender de que así también muchas veces vamos a pasar por la escuela de la aflicción, por ciertas cadenas, vamos a sentir que como hay cosas que nos limitan, sentirnos limitados o apresados por ciertas cosas, eso nos va a llevar a buscar a Dios, nos va a llevar a conocer mejor a Dios, nos va a permitir que nuestra vida pueda ser procesada, moldeada por la mano de Dios, ¿sí? Hasta que se cumpla el propósito de Dios, ¿sí? El vaticinio del Eterno lo puso a prueba. Debemos entender, y si quiero expresar esto, hermano, nosotros debemos entender de que toda palabra, todo propósito, todo aquellas cosas grandes o sueños que nosotros podemos tener, no van a venir a nuestra vida sin que primero seamos probados, sin que primero seamos moldeados, sin que primero sea que nosotros podamos ser moldeados nuestro carácter, nuestro temperamento, sin que nosotros podamos vernos, podamos ser confrontados con nosotros mismos, aquellas cosas que están mal, que son incorrectas en nuestra vida, el Eterno nos va a poner a prueba. El mismo propósito de Dios, cuanto más grandes son los logros, cuanto más grandes son lo que Él quiere hacer, más difícil va a ser la prueba, o sea, la prueba va a ser más rigurosa y debemos estar preparados, o sea, debemos de pasar esa prueba y salir aprobados para poder alcanzar. Por eso debemos perseverar, ¿sí? Y debemos mentalizarnos con esto. Al leer esto, debemos mentalizarnos de que si nuestra situación o alguna de las situaciones que estamos viviendo son difíciles, es porque cuanto más difíciles son, es porque más grande es la bendición que se viene. ¿Amén? Más grande es lo que más sorprendente va a ser el final, ¿sí? Más impactante va a ser ese final, ¿sí? Pero debemos enfocarnos en lo que está adelante, muy importante, debemos enfocarnos en lo que está adelante y no, acá voy a leer algunos pasajes claves, creo que Dios se aprendió estas claves. Y me voy a quedar corto porque podemos sacar tantas enseñanzas de estas porciones, de todo lo que José aprendió en su vida. Dice en Mateo 24, 13, Yeshua está diciendo más, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Hay una clave acá, debemos perseverar hasta el fin. No debemos dejar las cosas por el camino, no debemos claudicar, no debemos abortar la misión de Dios en nosotros. ¿Sí? Muchas veces nosotros tenemos actitudes que abortan las misiones de Dios en nosotros y a que no sabes qué va a pasar, vas a tener que volver a rendir la materia. Vas a tener que volver a rendir la materia hasta que seas aprobado. Y justamente si nos cuenta ahí esta porción, nos dice un comentario acá, que cuando dice acá al comienzo y aconteció que al final de 2 años, dice que cuando
José, cuando iban 10 años que él estaba ahí en la cárcel, pues José cometió un error que hizo que tuviera que estar 2 años más, ¿sí? O sea que la prueba se estiró 2 años más. Entonces, esto nos enseña, hermanos, de que si nosotros aflojamos, si nosotros no aprobamos ciertas materias y las vamos a seguir riñendo y nuestra graduación vendrá, ¿sí? En esta escuela de la vida, la escuela de Dios va a venir cuando nosotros salgamos aprobados, ¿sí? Porque Dios nos... Esto funciona así. Entonces dice acá un comentario, dice, José estuvo en prisión primero durante 10 años para pagar por el fastidio que les causó a sus 10 hermanos mayores. Y ahora purgó 2 años más debido a que cuando ya estaba a punto de ser liberado por Dios, él fincó sus esperanzas en el mismo ministro de las bebidas, o sea, en el copero del rey. Y le rogó 2 veces que no lo olvidara y lo recomendase ante el faraón, ¿sí? Con esa actitud, José desvió su esperanza de Dios y la cifró en un ser humano. Estos 2 años últimos son los que se mencionan aquí, ¿sí? Si vamos acá a ver, lo tenía por acá, creo. Decía, vamos a leer ahí se los leo, que bueno, José le rogó 2 veces al copero que no lo olvidara, y dice el último texto de la porción pasada, dice el capítulo 40, verso 23, más el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. ¿Sí? Y bueno, él puso su confianza. Y es verdad que Dios, todas las bendiciones de Dios nos van a llegar a través de fuentes o a través de personas que Él va a usar para hacernos llegar sus bendiciones. Pero la fuente que sustenta todo es Dios mismo. Por lo tanto, nosotros no, esto es una gran lección que marcó estos 2 últimos años de proceso en la vida de José, que tuvo que aprender a confiar absolutamente solamente en Dios, ¿sí? Hay un texto muy fuerte que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Bueno, cierto nivel de confianza obviamente tenemos que tener en las personas, si no, no podríamos directamente hacer nada, porque tenemos que tratar con las personas, ¿sí? Así que un cierto nivel de confianza tenemos que tener, pero lo que se refiere aquí, esto es de que aquellas personas que suplantan la confianza en Dios y la depositan absolutamente en el hombre, y muchas veces hasta quizá no apoyarse del todo, de lleno, en su confianza en Dios, ¿sí? Y suplantarla por confiar en un hombre. Entonces, debemos entender siempre de que las bendiciones vienen, la fuente de todas las bendiciones vienen de Dios, ¿sí? Del supremo Dios, el único Dios, el que sustenta todo, ¿sí? El creador de todo. Luego Él obviamente nos va a hacer llegar sus bendiciones a través de diferentes medios. Nosotros no debemos idolatrar esos medios. Nosotros debemos tener bien en claro que detrás de esos medios hay un ser, ahí está el Dios supremo, ¿sí? Y esto es un trato muy fuerte, ¿sí? Entonces, después de estos 2 años que quedaron, estos últimos años donde él quedó olvidado, ¿sí? Por este copero, quien se olvidó de él, ¿sí? Hasta que ocurrió este incidente en donde el faraón tiene estos 2 sueños que lo perturban, y luego de llamar a todos sus sabios, sus adivinos, no conseguía a nadie que le interpretara estos sueños, y entonces ahí es donde dice el verso 9 en el capítulo 41, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, quisiera hablar hoy de mis faltas. Bien, en otra versión dice, me acuerdo hoy de mis faltas, ¿sí? Bueno, hay una interpretación que dice que el copero ahí se acordó
bueno, que que yo se le había encargado que le haga mención de él, ¿sí? Y que, bueno, que como que había quedado en eso, pero bueno, no lo había cumplido, ¿sí? Esa es una de las interpretaciones, pero, eh, pero además, dice también en los comentarios que como hemos visto en otros relatos, que el faraón cuando el Nabucodonosor en una instancia parecida, que estaba turbado por unos sueños y al ver que sus sabios no podían dar la interpretación, su turbación era tan grande que hay momentos que si eso seguía así, hasta amenazaba con matarlos a todos los sabios, ¿no? Y inclusive hasta estas personas por ahí temperamentales eran capaces de, bueno, vamos a cambiar todo acá, esto nos sirve, por ahí tomar una actitud severa contra todos los que servían al rey, ¿sí? Entonces, ante una posible amenaza, el copero decidió, bueno, recordó de Joseph que lo había interpretado tal cual ese sueño que él había tenido, así que decide a comentarle al faraón, ¿sí? Acerca de Joseph. Qué tremendo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pensemos en esto. El Eterno espera que nosotros confiemos en Él. Que nosotros, este pequeño detalle, ¿no? Que espera que nosotros confiemos en Él. Si bien nosotros, como repito, sabemos que Dios va a bendecirnos, a hacernos llegar sus bendiciones a través de otras personas. Quizás Dios te va a dar contactos, ¿sí? Yo entiendo que a veces Dios nos da contactos, ¿sí? Y qué bueno cuando uno tiene un contacto, ¿no? Qué bueno cuando uno tiene un contacto en algún lugar y uno puede decir, che, mirá, voy tal día ahí, voy a viajar para ahí, necesito hacer un trámite, agilizame ahí, ¿no? Entonces cuando uno tiene un contacto, uno puede conseguir rápidamente o más rápido una ayuda o conseguir canalizar una ayuda para alguien, ¿sí? A veces no se trata de simplemente buscar una ayuda para uno, a veces, pero teniendo buenos contactos uno puede acceder más rápido, ¿sí? O tiene ciertas ventajas. Y yo tenía la imperdible oportunidad de haberle interpretado un sueño al copero del rey. Entonces tenía un contacto de oro ahí, ¿sí? Entonces, esto ocurre, sí es verdad, hay contactos que Dios puede darnos, contactos de oro, ¿sí? Pero aún así nosotros no debemos dejar de confiar en el Dios que está por sobre todas las cosas, ¿sí? Él es el que abre, cuando Él abre, ninguno puede cerrar, y Él es el que cuando Él cierra, ninguno puede abrir. Entonces, no hay hombre, no hay fuerza humana. Esto lo reconoció, bueno, en Daniel, cuando también Daniel le interpreta el sueño, reconoció que hay un Dios que revela los misterios, hay un Dios que pone reyes y Él saca reyes, y cuando Él determina algo es así, y cuando Él sella algo, ahí queda sellado. Y cuando Él bendice algo, favorece algo, eso funciona. Y cuando Él decreta que esto se cierra, se cierra. Y bueno, luego Él va a usar personas, pero nuestra confianza debe estar depositada absolutamente en Dios. Entonces estaba mirando, estaba analizando estas verdades, ¿no? Y hablamos de estos procesos. Antes de pasar acá, tengo varias meditaciones, quiero que el Eterno me ayude a hilvanar bien todas estas para que pueda ser práctico, que podamos encontrar consejos prácticos para nuestra vida. Proverbio 20:21 dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Porque estaba meditando, ¿no? Que a veces nosotros queremos hacer las cosas rápidas, queremos instantáneo, ¿sí? Entonces aquí nos cuenta así que cuando llegó el tiempo de Dios, después de un buen proceso, después de que Dios se fue aprobado y fue procesado en muchas áreas de su vida, cuando llegó el tiempo, ahí fue rápido, él fue catapultado
rápidamente hacia el propósito y el cumplimiento de los propósitos de Dios. Pero antes de eso tuvo que aprender que los procesos son lentos, ¿sí? Los procesos llevan su tiempo. Acá no buscamos soluciones mágicas, no buscamos acortar el camino, sino que realmente cuando hablamos del proceso de Dios en nuestra vida, no podemos acelerar los tiempos, ¿sí? Debemos dejar que los procesos cumplan su tiempo en nosotros y debemos dejar que nosotros podamos aprender, ¿sí? Y muchas veces los que se apuran o los que van o quieren obtener las cosas muy rápido, ¿sí? Dice acá, al final, el proverbio dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Pensemos en esto, que por algo están los procesos, ¿sí? Debemos primero echar buenas raíces, y eso a veces no es tenido muy en cuenta, no es muy valorado, pero ahí esas raíces son las que después van a sostener un gran árbol, ¿sí? Bien, Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante, prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en el Mesías Yeshua. Debemos entender algo que acá vemos algo claro, que como decía, hay muchas cosas que Dios se tuvo que aprender, entonces tuvo que aprender a no confiar en ningún hombre, ¿sí? Por sobre Dios. Debemos aprender a confiar absolutamente en Dios. Otra cosa que tuvo que aprender, como dice acá Pablo, que esto lo reconoce Pablo, para poder alcanzar lo que está delante, debemos aprender a olvidar lo que queda atrás. Tanto lo bueno como lo malo. O sea, lo bueno lo recordamos para ser agradecido a Dios porque reconocer que Él nos dio. Pero si uno se enfoca mucho en lo bueno que está atrás, uno puede dormirse en los laureles, como quien dice, ¿no? Uno puede relajarse y quedarse ahí disfrutando los logros del pasado, vivir del pasado, que también sería malo. Pero también debemos olvidar las cosas, debemos aprender a olvidar las cosas que quedan atrás, ¿no? Obviamente que estos momentos, cuando José fue tirado al pozo, cuando fue despreciado por sus hermanos, cuando fue vendido por sus hermanos, cuando estuvo ahí un paso de que le den muerte a sus propios hermanos, sentir la traición, sentir haber vivido este desprecio, haber pasado de ser el hijo preferido a ser un esclavo, un objeto de venta, ¿sí? Un objeto que te venden como algo, ¿no? De ir a servir y después terminar en la cárcel, ¿no? Entonces, todas esas son cosas que hay que aprender a olvidar lo que queda atrás. Si nosotros no olvidamos lo que queda atrás, lo que pasó, las cosas que pasaron, si nosotros no olvidamos, hermano, no podemos extendernos a lo que está adelante, ¿sí? Entonces, debemos aprender a olvidar esas cosas fuertes. Debemos aprender aprender a sacar lo bueno de todo eso, ¿sí? Aprender a sacar lo bueno de todo eso que nos pasó o que nos está pasando ahora. O sea, hoy mismo estamos viendo situaciones que no entendemos, pero debemos, dice, olvidar lo malo, olvidarlo, dice Pablo, y extendiéndome hacia las que están adelante, habla en plural, extendiéndome a las que están delante, o sea que hay cosas por alcanzar, hay cosas buenas por seguir luchando y están adelante, ¿sí? Prosigo hacia la meta, hacia el premio, el supremo llamamiento de Dios en el Mesías Yeshua. Entonces, tengamos en cuenta, hermano, que Dios nos llama, debemos olvidar el pasado y extendernos hacia lo que está adelante. Y muchas veces, cuando nos cargamos de lo que nos pasó y seguimos recordando y seguimos machacándonos y seguimos ahí y seguimos y caemos en esos recuerdos, eso no nos permite extendernos hacia lo que está adelante porque nos lleva a tener una
una visión negativa de todas las cosas, pero debemos aprender a dejar atrás lo que quedó atrás, aún los errores, los fracasos del pasado. Hay una frase que me quedó, siempre la recuerdo, de un exitoso empresario que dijo que mi éxito es el resultado del 99% de mis fracasos. ¿Sí? Mi éxito representa, es el fruto del 99% de mi fracaso. Entonces debemos entender de que para poder tener éxito muchas veces, vamos a fracasar muchas veces. Y tenemos que aprender a olvidar lo que está atrás. Debemos aprender a enfocarnos hacia lo que está adelante. Y si no nos enfocamos y no nos olvidamos y no nos enfocamos en lo que está adelante, hacia el propósito del supremo llamamiento de Dios en nuestras vidas, vamos a abortar la misión de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Entonces esto es muy interesante. Volviendo al tema en quién nosotros confiamos. ¿Sí? Debemos replantearnos, ¿en quién confiamos? ¿En Dios? ¿En el hombre? Dice, como le decía hoy, el jefe de los coperos se olvidó de José, ¿sí? Y estaba leyendo también un comentario, no solamente que esta persona en quien José se había confiado, había una situación real entre un egipcio y un hebreo, ¿sí? Nosotros quizás no lo notamos en el vocabulario, en la forma que cuando el copero le va a hablar al faraón, al no entender, digamos, la situación o la cultura, entonces no entendemos, no percibimos que había, cuando el copero se refirió a José al faraón, lo hizo de una forma despectiva, digamos. ¿Sí? Dice acá, estaba allí con nosotros un joven hebreo, esclavo del principal de la guardia. Y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños, a cada uno interpretó según su sueño. Bueno, entender que el copero, como le decía, mencionó esto a Faraón más como algo, bueno, como una necesidad que le surgió, porque, bueno, quizás si el Faraón se ponía nervioso, corría peligro su puesto, o el puesto de varios ahí, quizás amigos de él, que eran los sabios, los adivinos de Egipto, ¿no? Entonces, como él vivió que José interpretaba los sueños, entonces estuvo bajo esta presión, él decidió contarle al faraón para que no corra peligro ni él ni sus amigos, ¿sabes? Entonces, pero no fue en realidad porque él realmente quería devolverle un favor a José. ¿Por qué se dice y se entiende que realmente este hombre, el copero, no quería devolverle un favor? Porque por la forma en que él se refirió al faraón acerca de José. Él dijo, estaba allí con nosotros un joven hebreo. Entonces, bueno, dice que el copero escogió bien la forma en que él se refirió acerca de Joseph para, dice acá, que cuando él dijo que era joven, el propósito era que era mejor enfatizar este punto para evitar que el faraón lo designe para un alto cargo. ¿Sí? Porque, bueno, son las personas, son cada personas mayores o más experimentadas, ¿no? También dice el Midrash que él dijo que era joven y un tonto, ¿sí? O sea que como que era, dice, utilizó esta expresión, mejor me aseguro de que el faraón no lo sobreestime. También mencionó que era un esclavo, ¿sí? ¿Con qué propósito? Y como el faraón bien sabe, la ley dice que solo un hombre libre puede convertirse en rey, ¿sí? Entonces mencionó su estado de esclavitud para que, bueno, no sea tenido en cuenta para algo grande. Fíjate vos que
fíjate vos en quién José confió, ¿no? Pero en esta persona, por eso esto nos muestra que cuando Dios quiere cumplir su propósito, lo va a cumplir. Aún va a usar hasta aquellas personas que nos tienen envidia. O sea, este copero vio que José en la cárcel, a pesar de ser un hebreo y todo, ahora le voy a explicar el tema de decir que era hebreo. Tenía una connotación fuerte, negativa, en el ambiente egipcio. Entonces, él vio que José, el jefe de la cárcel, lo puso en un grado de confianza a José. Y vio que era una persona que realmente tenía capaz, que estaba dotado por algo especial. Y lo que no quería él es que José vaya ahí al faraón y el faraón lo ponga en un puesto alto. Por eso menciona toda esta, o lo ponga en un puesto de autoridad, ¿sí? Porque sabía el copero que con la habilidad que tenía y con esta don especial que tenía José, y obviamente habrá visto su carisma, lo que él podía llegar a ser. Él temía que quizás que José alcanzara un puesto alto en el palacio del faraón. ¿Sí? Por lo tanto, utilizó todas digamos, esta información no era necesario decir, lo que hacía falta acá era alguien que venga y que interprete los sueños del faraón. No hacía falta decir ni que era joven, ni que era inexperto, ni que era esclavo, ni que era hebreo. ¿Por qué entendamos acá el contexto, la connotación de decir que era hebreo? Los egipcios tenían a los hebreos como la misma expresión era una expresión como algo despectiva, no era como decir, es más, los egipcios ni siquiera comían con un hebreo porque era abominación para ellos comer con un hebreo, no era algo muy bajo, digamos. Entonces, ya del mismo, al ver que se refiere a José como un hebreo, un esclavo, un joven, era una forma de decirlo. Pero me interpretó el sueño, así que te va a servir, o sea, agarrarlo como para que siga la misma línea. Usá el don que él tiene, pero es un hebreo, ¿no? Entonces, entiendo yo que para un cargo importante, si uno era esclavo, bueno, entiendo yo, y acá lo decía por acá, que un esclavo no podía alcanzar un puesto importante en un gobierno o en un reino, ¿sí? Una persona, había diferentes categorías, ¿no? No sé, en otra época, esclavo, noble. Entonces, un esclavo no podría estar en un puesto importante. Entonces, por esto lo menciona, ¿no? Y aquí nos cuentan, por ejemplo, que cuando José vinieron los hermanos en esta misma porción, que los hizo venir a la casa y preparar un banquete, dice acá, la misma escritura nos dice, le sirvieron a él aparte y a ellos aparte, o sea, a los hermanos, y a los egipcios que comían con él también aparte, porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto es abominación para los egipcios, ¿sí? Entonces, esto da claramente, cuando el copero está diciendo que José era un hebreo, estaba diciendo algo como en forma despectiva, como que bueno, por necesidad. Tiene habilidad para interpretar los sueños, pero es un hebreo, es un joven, es como para que ponerle un palito en la rueda para que él no surja. Pero bueno, y esto nos muestra también, fíjense en quién José había puesto su confianza, ¿sí? Una persona que realmente no tenía deseos de que él trascendiera, ¿sí? Entonces, a veces eso nos pasa a nosotros. Imprudentemente, a veces confiamos en personas que no desean nuestro bien. Desean los bienes que nosotros podemos darle, pero no desean que nosotros progresemos, que nosotros surjamos, que nosotros nos desarrollemos, que alcancemos nuestro potencial, que alcancemos nuestras metas, nuestros sueños. Simplemente quieren usar lo bueno que hay en nosotros y quieren mantenernos ahí abajo. Pero aún, hermano, esto es lo tremendo que me bendice tremendamente. Aún de estas personas que no te quieren, que
que quieren utilizarte como un objeto, como un felpudo. Bueno, aún Dios puede utilizar estas personas. Si nosotros dejamos que Dios procese nuestras vidas, que nosotros confiemos plenamente en Él, aún estas personas, Dios va a preparar las circunstancias para que estas personas te catapulten y cumplan los propósitos de Él. Amén. Bueno, esto es un poquito por qué nosotros no debemos confiar en el hombre. Porque aún las personas que uno menos lo va a pensar, por ahí pueden actuar en nuestra contra, ¿sí? Pueden hacer quizá no hay explicación para esto, quizá alguna envidia o lo que fuera, ¿sí? Puede haber en ellos que nosotros no lo veamos y debemos confiar en Dios, ¿sí? Absolutamente. Bueno, ahí tenía un proverbio, pero llegado el caso lo voy a pasar. En este proverbio habla también del final. Si quieren leer el proverbio 5, donde menciona de que de hablar de enfocarnos en lo que está al fin, ¿no? Y que muchas veces vienen a nuestras vidas situaciones que son tentadoras, pero que son para probarnos, son para probar nuestra para poner nuestra integridad, ¿sí? Proverbios 5, léanlo, después van a ver un tema que también Dios se lo pasó y fue aprobado. Génesis 41, 1. Y aconteció que al final de 2 años Faraón tuvo un sueño. Y bueno, ya en estos últimos minutos quiero hablar de algo que José tuvo que aprender también. Vemos en la porción pasada que al principio José hablaba de sus sueños. Él hablaba de sus sueños, pero en esta, y bueno, y eso generó el fastidio de sus hermanos, que lo envidiaran, entre otras actitudes que él tenía, que se fueron sumando, pero en este punto de los sueños, ¿no? Al comienzo vemos que Dios hablaba de sus sueños, pero ahora en esta porción pasada y al final nos habla de que ahora Joseph se concentra en los sueños de los demás, ¿sí? Entonces, cuando él escucha que estas personas están ahí, con el copero y el panadero en la cárcel que tuvieron esos sueños, él podría decir, bueno, ¿quiénes son estos? Por algo lo habrán mandado acá, están presos, por algo será que están acá. ¿Qué me importa a mí lo que soñar? Bueno, pero la cuestión es que él ahora dejó su sueño a un lado, ¿sí? Y se enfocó en el sueño de estas dos personas y fue y se acercó, se interesó por esta incógnita que ellos estaban viviendo y se acercó para solucionarles una situación. Entonces, esto me parece interesante porque en definitiva, por esta actitud, por este enfoque que él le dio y que José aprendió a enfocarse en, cuando en Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. Cuando nosotros pedimos solamente en forma egoísta para satisfacernos, centrado en uno mismo, es ahí donde, como dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y no es que Dios no quiera que nosotros nos ocurran cosas buenas, pero cuando es egoísmo, cuando es entrar en uno mismo, es ahí donde las respuestas no vienen. Pero cuando uno se enfoca en estar uno bien, pero también a su vez poder bendecir a otros, entonces ahí la cosa cambia. Entonces, pido que tú me bendigas para que a su vez yo pueda bendecir a otros. Y entonces ahí la cosa cambia. Entonces, si Dios te da un don, es para beneficio tuyo, te va a hacer bendición, pero siempre y cuando también vos puedas usar ese don para canalizar y llevarle bendición a otros. Entonces, este don que Dios le dio a José, es más, él quizás lo vemos al principio más enfocado en sus sueños, en el logro de sus metas, de sus sueños, pero ahora vemos que él está enfocado, se dedica a
interpretar el sueño a otro, escuchar al menos, y ahí viene la respuesta, ¿no? La interpretación. Entonces quiero leer esta palabra que estaba meditando, ¿no? No nos cansemos pues de hacer el bien, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, ¿sí? Entonces, enfocarnos, dejar de centrarnos en lo que yo quiero, en lo que a mí me gustaría, y enfocarnos más en lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿sí? No, no desatender, no ser, digamos, insensible a lo que está pasando y enfocarnos en lo que está pasando, en lo que está necesitando nuestro prójimo. Y ahí es donde lo que nosotros sembremos a su tiempo lo vamos a cosechar. Amén. Dice 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. Y Efesios 6:8 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, vemos que, en definitiva, una de las cosas que hizo que en este tiempo José se ha catapultado de lo más bajo de la cárcel, que estaba como muerto, ¿no? Dice que estaba en un lugar inhóspito, estaba en un lugar donde nadie salía de ahí, o era difícil salir de ahí, pero de ahí de lo más bajo él aprendió a hacer el bien y poner sus dones en servicio de los demás, y eso produjo fruto, ¿sí? A su tiempo. No nos cansemos por hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, ¿sí? Cada uno busque su propio bien, ninguno busque su propio bien sino el del otro, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Mira acá, sea siervo o sea libre, seas esclavo, estés en la cárcel, estés donde estés en la situación, tengas la sentencia que tengas, sabes que todo el bien que cada uno haga, no va a, dice que Dios no es deudor de nadie, amén, Él va a traer recompensa a tu vida y a nuestra vida. Y en definitiva, él se hizo, hasta esta persona que no la quería, podemos ver que evidentemente el copero no tenía intenciones de ser un contacto especial para Dios, para catapultarlo o que consiga un puesto ahí en el palacio, porque no es lo que él quería. Con un recomendador, con un contacto como este, mejor perderlo que encontrarlo, ¿no? Pero bueno, Dios hizo de todas maneras que Dios no falla, ¿sí? Acá vemos la soberanía de Dios, que esto es un principio de vida, ¿sí? Como dice en otra parte, cuando habla de los siervos, que sirvan bien a sus amos, ese pasaje me había venido, no como quien sirve al hombre, sino como quien sirve a Dios, ¿sí? Estás en una posición de servicio, serví a los hombres como si estuvieran sirviendo a Dios, porque tu recompensa no viene de los hombres, sino que viene de Dios. O sea, Dios va a utilizar hombres para recompensarte, pero el que da, el que multiplica, bendice, el que manda, la fuente de todas las bendiciones es Dios. Por lo tanto, no te preocupes si la persona a quien estás sirviendo te lo reconoce. Obvio que es lindo, pero si no sos reconocido, por eso dice ahí, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, porque muchas veces quizá al no ser reconocido, al no recibir el aplauso, el reconocimiento de alguien, de uno, aunque sea uno quizás deja de hacer el bien a otros, porque a veces la gente no paga bien, algunos sí, algunos no, pero en definitiva sabemos de que todo lo que nosotros hagamos, ¿sí? Todo el bien que cada uno haga va a recibir recompensa de parte de Dios. Y en definitiva, lo que lo catapultó a José es cuando él dejó de enfocarse en sus sueños y en sus metas y en que vengan y que se inclinen a él. Y si bien Dios era algo que Dios lo iba a hacer,
y que va a ocurrir, pero eso no debía hacer que él se agrande ni que se sienta superior a nadie. Eso lo metió en un proceso, y cuando él se enfocó en servir, ¿sí?, a los demás, concentrarse en el sueño de los demás, ¿sí?, eso primero fue de bendición para el copero, y luego eso lo catapultó para ir a ser de bendición al mismísimo faraón, ¿sí? Y eso hizo que él llegara a, como dice acá, y al final. Entonces, para terminar este día, hermano, quiero que meditemos en todas esas situaciones en las cuales en nuestra vida hemos pensado que ya era el final, que todo terminaba, y resulta ser que no terminaron las cosas. Había algo más, ¿sí? Había algo más que estaba adelante. Y yo quiero decirte, hermano y amigo, en este día, las cosas terminan si nosotros creemos que las cosas terminan y nos metemos eso en la mente. Bueno, las cosas van a terminar, pero no porque Dios quiera, sino porque nosotros abortamos la misión, el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, no importa la circunstancia, hermano, lo que importa es que nosotros podamos entender este proceso de Dios en cada uno de nosotros, podemos enfocarnos en lo que Dios quiere hacer, en lo que Dios va a hacer, ¿sí? Así que, hermano, te animo en este día, que el Eterno nos bendiga, nos ayude, amén, a confiar en Él, ¿sí?, a servir a nuestro prójimo, enfocarnos en esto y saber de que toda recompensa, toda dádiva, todo viene de Él, amén. Así que vamos a orar en esta hora, tiempo pasado, y damos gracias al Eterno por esta porción, amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por esta Torá, gracias porque tú nos hablas, gracias porque tú nos bendices, Señor, gracias porque tú nos instruye, Dios mío, a través de tu palabra, y es mi anhelo y mi deseo que en esta mañana tú puedas bendecir a tu pueblo, Señor, que a tus hijos que están escuchando esta palabra, que puedan, Señor, que esto sea de fortaleza, Dios mío, que podamos enfocarnos, Señor. Si hay alguno que está, Señor, como tildado, Señor, como frenado por lo que pasó, Señor, y no puedo olvidar las cosas que han pasado. Quizás algunos han sido traumados, hay miedo, hay pánico, hay diferentes situaciones que han paralizado su vida y están ahí recordando siempre lo que pasó. Padre, yo te ruego que en este momento tu presencia los abrace, los inunde, y ellos puedan ser libres, Señor, de las cadenas del pasado, y pueda, en lugar de ser algo que los traume, que los paralice, que ahora eso se transforme en algo que los catapulte, Padre, que se transforme en algo que Señor, Señor, impulse con fuerza, Señor, hacia lo que está adelante. Dios mío, que nuestra mirada pueda dejar de enfocarse hacia lo que está atrás, sino hacia lo que está adelante de parte de ti. Saber de que tú no nos has traído hasta aquí en vano, no nos has traído aquí para terminar en esta instancia, sino que nos has traído hasta aquí para que alcancemos, para que nos extendamos hacia lo que está adelante, hacia el cumplimiento de tu llamado para cada uno de nosotros. Padre, bendice y fortalece, danos sabiduría a cada uno, que así como Joseph alcanzó la meta, el propósito, así también cada uno de nosotros podamos aprender estas cosas que él aprendió y podamos ser vencedores, Señor. Y que podamos en este tiempo ver, Señor, tu mano poderosa catapultando nuestras vidas hacia el logro, Señor, de tus propósitos maravillosos, Señor. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni han subido en pensamiento, son las que tú tienes preparadas para los que te aman, dice tu palabra. Así, Padre, que yo creo y confiamos en esto, Dios mío, y Señor, y que así sea sobre la vida de cada uno de mis hermanos en este día, en el nombre de Yeshua. Gracias por tu Torá. Amén y amén. Muy bien, hermanos.